Ya, clic derecho al proyecto propiedades. Ya, y acá en librerías, ¿no? Nos ubicamos en la pestaña librerías. Ya, y le damos acá en el botón de la derecha, agregar librería, add librería. Ya, le hacemos clic y acá por defecto debe haber uno que se llame, eh, ahí está, MySQL JDBC Driver. ¿Ya? Uno cuando instala en NetBeans por defecto viene esta librería ya para MySQL. Entonces lo único que tenemos que hacer es seleccionarla y presionar el botón agregar librería. ¿Correcto? Y le hacemos OK. ¿Ya? Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, en el proyecto que tenemos, clic derecho, propiedades, seleccionamos la categoría librería. Esto no va a haber nada ahí vacío. Entonces, para agregar la librería de Java, presionamos acá el botón librería, ¿ya? Agregar librería. Y acá en esta ventanita que dice agregar librería, buscamos el que comienza con M. Vamos a encontrar una como esta. MySQL JDBC Driver. ¿Correcto? Esa la seleccionamos y la agregamos. ¿Correcto? ¿No? Categoría librerías, agregar librerías, seleccionamos MySQL JDBC Driver y nada más y ahí damos OK. ¿Ya? Entonces, acá en la parte, ¿cómo se llama? La pestaña de proyectos, ¿no? Dentro del proyecto nos ubicamos otra vez en proyecto 11 y vemos acá en proyecto, en la carpeta dice librerías y vemos que aparte de la librería JDK, Java, también está la de MySQL, ¿no es cierto? Entonces ya se ha agregado a nuestra librería de MySQL de base de datos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, si nosotros desplegamos esto, vamos a ver que esta librería tiene muchas funciones, ¿no? Lo que nos va a permitir conectarnos a la base de datos, ¿correcto? Sí. Ya, hasta ahí, esto es lo más necesario que tienen que tener para poder conectarse a una base de datos. ¿Ya? Entonces, por mientras, acá vamos a agregar un botoncito en el formulario, acá, de acá. Ya, entonces acá a este botón le vamos a poner el nombre btn conectar. ¿Ya? Y le damos doble clic. Y entonces, estando acá dentro del botón, entonces primero vamos a llamar una función que nos va a permitir conectar o verificar el driver.
Es como un jugo de naranja. Dulce. Ya, entonces en este botón lo que vamos a hacer, ya, en este botón lo que vamos a hacer es primero verificar si existe el driver, ¿correcto? Ya, entonces, si acá sale, vamos a poner un mensaje system.out.mln existe driver, ¿ya? Entonces vamos a, si es que no existe el driver, ¿no? Va a salir un error, ¿correcto? Si es que no existe el driver, va a salir un error. Entonces, acá compilamos, ¿no? Compilamos y ejecutamos, ¿ya? Ya, y acá entonces ejecutamos, le damos, no. Entonces, acá en el, ¿no? Cuando yo le dé en el botón conectar, ¿no? Tengo que fijarme, ¿no? En la consola, ustedes chequen en su consola, ¿no? En su consola, que debe salir de existe driver, ¿correcto? Y a ver, chequen, debe salirles así, ¿no? Tiene que salir de que existe el driver. ¿Ya? Entonces, una vez que les haya salido el mensaje que sí existe el driver, allá entonces, lo siguiente vamos a hacer es verificar la conexión de una base de datos. Verificar conexión de la base de datos, ¿correcto? Entonces, para eso, ahí ya hay, ¿cómo se llama? Unos ejemplos ya en las mismas páginas de misma base de MySQL o del driver, cómo conectarse. Entonces lo que vamos a hacer es acá, eh, ¿no?
esto. Entonces, acá, por ejemplo, tengo que crear un objeto conexión primero, ¿no? Entonces, acá, paso uno sería verificar conexión. Paso 2 verificar driver, ¿no? Paso 2 sería este, realizar conexión, ¿ya? Para esto tengo que crear un objeto de tipo connection, ¿ya? Tiene que ser de la librería con.mysql.jdbc, ¿ya? Quiere decir que en la parte de arriba tiene que importarse esa librería, ¿ya? En la parte de arriba tiene que importarse la librería con.mysql.jdbc connecting, ¿correcto? Luego de crear la, librería, la variable, ¿no? Lo que me dice la documentación es que tengo que crear la conexión, ¿ya? Entonces, a esta variable con, ¿no? Tengo que pasarle unos parámetros, ¿no? Tengo que pasarle la ruta de conexión y obtener con eso la conexión a la base de datos. Pero para eso me pide, ¿no? Utilizar una clase driver manager, ¿no? Entonces esa clase driver manager tengo que importarla. ¿De dónde? Hago clic acá en este foquito amarillo con rojo y ahí sale, ¿no? Importar la, la, la librería java.sql driver manager, ¿no es cierto? Hago clic y arriba, ¿no? Debe importar. A ver, es Java SQL Driver Manager, ¿no es cierto? Ahí está, lo importó. Uy, otra vez. ¿Correcto? A ver, creo que no era, pero un poquito. Ya, dice acá. Ya, entonces, a ver un momentito. Voy a chequear las otras conexiones que tengo acá. Ya, entonces lo que sigue, ¿no? Me dice que esto tengo que ponerlo acá. Try, catch, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dice? Incompatibilidad, dice, ¿no? A ver, driver. Un momentito. A ver, está. Ya. Un momentito ya.
De acá vamos a ver. SQL Connect. Ya. Entonces, este driver manager, lo que nos estamos llamando a una función estática, ¿no? De tipo llamada getConnection, ¿no? Entonces, a esta función tenemos que pasarle una URL de conexión. Ya ahorita les voy a explicar uno por uno que tenemos que poner ahí. Ya. Y lo que nos va a botar es una, ¿no? Una conexión, ¿no? De la clase connection. Entonces, para eso nosotros hemos creado una variable de la clase connection, ¿no es cierto? Inicialmente habíamos utilizado la de MySQL, pero según esto, me sale que tengo que utilizar, ¿no? Estas librerías, ¿no? Java.sql connection y Java.sql driver connect, ¿correcto? Ya. Entonces, pongo acá mi código. ¿Qué pongo acá? Toda base de datos MySQL, esto es igual, ¿correcto? Esta es la URL. Entonces, lo que sigue acá, en donde dice localhost, en mi caso yo me voy a conectar localmente a mi base de datos. Pero si quisieran conectar una base de datos remota, ya, acá tendría que poner la IP, ¿no? 19, 192, ¿no? 10, 12, ¿no? Algo así. O la IP pública, ¿no? De tu servidor a la cual te vas a conectar. Como yo me voy a conectar a una base de datos local de acá, y le pongo localhost, ¿ya? Ahora, tengo que crear, después de esto sigue el nombre de la base de datos, ¿ya? Acá vamos a crear una base de datos DBTest, ¿correcto? Todavía no lo hemos creado, ahí lo vamos a crear. Una base de datos DBTest, y después de acá va el nombre del usuario, ¿ya? En mi caso yo voy a poner el usuario principal, root, y el password que tiene mi base de datos MySQL es MySQL, ¿correcto? Entonces, si todo está bien, acá voy a poner un mensajito. Conexión realizada con éxito. De lo contrario, le voy a poner un mensaje. Yo por defecto estoy capturando un mensaje genérico, es el de acá. Pero según la documentación, puedo utilizar esto. Por acá mismo también me dice, ¿no? Utilizar, ¿no? Reemplazarlo por una excepción específica, SQL exception. Entonces, si sale un error de conexión, acá me va a salir, ¿no? Un mensajito. O si no, lo que puedo hacer es acá poner un option panel.show message dialog y dentro de acá pongo get message, ¿ya? Para captar los errores. O sea que si me sale algún error, me va a salir un mensajito, ¿ya? Entonces, vamos a forzar el error, vamos a ejecutar nuestro proyecto, ¿no? Y le vamos a dar conectar, ¿no? ¿Qué error nos sale, no? Acá dice, ¿no? Bueno, sale en inglés, ¿no? Nos dice base de datos desconocida, DBTest, ¿no? No existe, ¿correcto? No existe todavía porque no la hemos creado, ¿ya? Entonces, y acá abajito también sale, ¿no? Ahí está. En la consola también nos sale, ¿no es cierto? Ese mismo mensajito porque lo hemos puesto. Entonces terminamos, acá presionando el botón rojo, terminamos la aplicación. Ya, ahora sí vamos a crear una base de datos, la base de datos MySQL, ¿no? En este caso yo he instalado la base de datos MySQL con un aplicativo llamado
Workbench, ¿no? Que me permite conectarse a la base de datos MySQL. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Entonces, ahí por ejemplo, tengo una base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando abran el Workbench, ¿no? Yo lo tengo acá cerrado. ¿Ya? Yo lo tengo acá instalado el Workbench y la base, y también está instalado el MySQL, ¿ya? El servidor. Entonces yo voy a abrir el Workbench, dándole clic acá, MySQL Workbench, ¿ya? Entonces con esto, por ejemplo, si quiero conectarme, editar conexión, voy a poner, ¿eh? Ustedes le van a poner acá en el, a ver, en Data Connect, ¿no? Connect Database, le va a salir esto, un mensajito, ¿no? Entonces ustedes le ponen un nombre de la conexión, ¿no? Un nombre de conexión, en este caso como es localhost, yo le he puesto la IP local, el puerto que es por defecto 3306, ¿cómo se llama? El usuario, y acá la clave es, en mi caso es MySQL, ¿ya? ¿Ya? Entonces, solamente tienen que poner eso, ¿no? El nombre de la conexión, el tipo de conexión TCP/IP, el hostname, que viene a ser localhost. Acá pueden poner localhost o si no, esta IP, el puerto 3306, el usuario, en mi caso es root, cuando instalas una base por defecto es root, y la clave que le hayan puesto al momento de la instalación, ¿ya? Entonces, habiendo creado eso, ya, entonces una vez creado va a salir esto, ¿no? Y yo le doy clic nomás y ya me conecta, ¿no? A mi base de datos. Entonces yo acá le doy clic derecho, le doy crear esquema, ¿no? Crear esquema y me conecto, pongo DBTest, ¿ya? DBTest y le doy a aplicar acá en el botoncito de la derecha, abajo. Entonces, internamente lo que está creando es este script, ¿no? Lo copio por si acaso y lo voy a aplicar. Entonces ya tengo la base de datos DBTest creada. En realidad es como que hubiéramos ejecutado esto, ¿ya? Dentro de esta base de datos, lo que vamos a hacer es crear una tabla. Ponemos create table, clic derecho en tablas, desplegamos la base de datos, acá, ¿no? Donde dice tablas, hacemos clic derecho, create table, y le vamos a poner acá a la base de datos alumno, ¿no es cierto? Acá vamos a poner DNI de tipo varchar, varchar. Vamos a poner 8, varchar de 8, ¿ya? Nombres, varchar de 60, apellido paterno, varchar de 60 le ponemos, apellido paterno de 60. ¿Qué más tenemos ahí? El, el proyecto 11, ¿no? En la clase alumno que, a ver, tenemos DNI, nombre, apellido, sexo, ¿no? ¿Qué más habían puesto? Ah, sexo, grado, ¿no es cierto? Sexo y grado. Y también le habíamos puesto un estado, ¿no? Sexo y grado. Entonces acá le pongo sexo,
grado de qué tipo de dato era, entero, ¿no? Entonces acá le ponemos int. Y estado de tipo estado por chat. Le vamos a poner 20. Ya, entonces lo único que he hecho es acá, ¿cómo se llama? Crear una tablita en el ambiente de- en este ambiente que es este MySQL Workbench, ¿ya? Y solamente lo único que le doy es aplicar, ¿no? Aplicar y me va a salir este script. ¿Ya? Entonces voy guardando acá los scripts para los que más adelante quieran. Acá dice documento, documentación, acá, y, aquí, ya. Entonces para los que quieran más adelante estoy creando ya el script, ¿ya? Ya, entonces ya tengo ya en la base de datos creada y ¿cómo se llama? La tabla alumno. Entonces voy acá a mi proyecto, ¿no? Mm, Entonces en mi proyecto, acá en el botón conectar, ¿no? Ya está ya la base de datos de Vitess, ya está creada la base de datos de Vitess, ahí está, Vitess. Y he puesto acá mi usuario principal y la clave, ¿no? De la base de datos. Entonces lo que tengo que hacer es probar la conexión, ¿no? Antes de poder seguir, ¿correcto? Entonces le doy ejecutar el proyecto. Acá le voy a modificar, ¿ya? Si sale OK, acá le voy a decir conexión realizada con éxito. Entonces, si se conecta, ¿no? Y no sale un error, va a salir un mensaje, ¿no? Conexión realizada con éxito. Entonces le doy ejecutar, le doy conectar y ahí está, ¿no? Conexión realizada con éxito, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos conectado nuestra base, ya estamos conectados a nuestra base de datos, ¿correcto? ¿Sí? Está ahí todo bien, ¿no? Ya, entonces, una vez que hayamos conectado la base de datos, ahora sí, con esa conexión nosotros podemos llamar a otras clases que nos van a permitir hacer select, ¿no? Hacer insert update, ¿ya? Entonces, a manera de ejemplo, primero vamos a entrar con el select. Pero para eso, vamos a hacer un insert acá en la tabla. Voy a hacer acá select con Vitess. Vitess. Ya. Entonces acabo de poner mi DNI. Javier Mariscal. Ya, entonces lo que estoy haciendo acá es agregando un registro. Voy a copiar acá
¿no? Estoy agregando un registro al alumno, le voy a dar select y ya está, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un select a esa base de datos y mostrarla, digamos, en pantalla. Ya, entonces ya está la conexión, entonces lo que sigue es hacer un select a la tabla alumno, ¿ya? Y lo vamos a mostrar en pantalla. ¿Cómo se hace ese select? Acá, por ejemplo, yo tengo ¿cómo se llama? La receta, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Porque en realidad esto de memoria nadie se lo sabe. Pues esto ya está hasta en la misma documentación del mismo, cómo utilizar el driver. Lo único que vamos a hacer es acá, mostrar paso a paso, ¿bien? Lo que tenemos que hacer acá es primero, crear variables de conexión, variables de sentencia. ¿Ya? Entonces, acá creamos, por ejemplo, esta es la variable statement que me va a permitir ejecutar y esta es la que me va a permitir, results, la que me va a permitir obtener los datos. Entonces, tengo que importar primero estas variables, ¿no? Acá está, ¿no? De tipo Java SQL Statement y el otro es de tipo Java SQL Results, ¿correcto? Ya. Ya. Dentro de esto, les vamos a partir por partes. Luego de eso, a la variable statement, que viene a ser la que va a recibir las sentencias SQL a ejecutar, ¿correcto? Entonces, a, este, a esta variable primero tenemos que crearle la sentencia. Entonces, ¿cómo le creamos? Utilizando la variable conexión, ¿no es cierto? Créate statement. Entonces, hasta ese momento ya está, digamos, este, lista para recibir una sentencia. Pero fíjense acá que acá sale un error, ¿no es cierto? Entonces, acá nos dice que esta sentencia nos puede devolver un error. Para eso tenemos que crearle un bloque de excepción, que es el de ahí, un bloque de excepción llamado SQL exception, ¿ya? Entonces, esa sentencia lo ponemos dentro de una excepción, ¿ya? De tipo SQL exception, ¿correcto? Ya. Luego de esto, este, acá ya puedo ejecutar mi sentencia, mi query, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá es asterisco from alumno, ¿ya? Vamos a hacer un select asterisco from, copio lo mismo que he escrito acá ¿no? Acá, select asterisco from alumno sin el punto y coma y lo pego ahí. ¿Listo? Entonces lo que va a ejecutar esto, el statement, ¿no? Va a ejecutar el query y ¿dónde lo va a recibir? Lo vamos a recibir en la variable de tipo results, ¿no? De resultados, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Entonces, lo que sigue de ahí ya es recorrer, ¿no? Con un for, con un while, este, ¿cómo se llama? Esta respuesta. Como, por ejemplo, rs.get, ¿no? Acá está el ejemplo.
No. A ver, un momentito. Ejemplos. Ya. Entonces, hasta aquí nosotros ya debería ejecutar ¿cómo se llama? Esta sentencia y no aparecer ningún error, ¿ya? Porque, ya. Entonces, si no nos da ningún error, entonces ya debería pues lo siguiente es obtener los datos, ¿ya? Entonces vamos a ejecutar clic derecho, conectar, ¿no? Le damos conectar, realizó la conexión, ya, entonces no nos ha salido error, ¿correcto? Y entonces lo que sigue de esto es ya mostrar los datos, ¿no? Recorrer esto. Entonces, este result set, ¿no? Tiene, ¿cómo se llama? En realidad lo que está, si nosotros vemos acá, el código, ¿no? No tiene varios métodos, ¿no? Entonces, uno de los métodos es el que nos va a permitir, ¿no? Recorrer ¿no? Todos los datos, ¿no? Que nos puede devolver esta consulta, ¿ya? Entonces vamos. A ver, un momentito. Ya, entonces, a ver un momentito de acá. Vamos a... Acá, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si hay algún error? O sea, en la conexión. Entonces, cuando termine acá ya vamos a poner la captura de datos, ¿ya? Pero ¿qué vamos a poner acá si sale un error? Entonces, tenemos que cerrar la conexión. ¿Qué pasa si no cerramos? Se van a quedar las conexiones ahí pegadas, ¿no? Y al final en tu aplicación va a haber múltiples conexiones que no se han cerrado y eso puede ser que eh, en una de las conexiones, de las tantas conexiones, el base de datos ya no te permita, ¿no? Hacer más conexiones, porque de repente ha llegado al límite de las conexiones. Entonces lo que nos recomiendan acá es que acá agreguemos al bloque try catch la palabra final, ¿ya? Entonces, cuando agregamos esto, si hay algún error,
se va a ejecutar lo último de acá. Entonces, este bloque se ejecuta sí o sí, ¿ya? Así haya un error, así haya una excepción acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ejecutar acá en este bloque? Vamos a preguntar, vamos a ir cerrando de menor a mayor, o sea, de los que hemos creado es el result set, el que ejecuta el statement, el que ejecuta las sentencias hasta la conexión, vamos a cerrar todo, ¿ya? Para que no quede ningún ninguna conexión abierta. Entonces vamos a preguntar, ¿este RS es diferente de null? Si es diferente de null, entonces lo que vamos a hacer es cerrar, digamos, el result. ¿Ya? Para eso vamos a hacer acá un try, que tenemos otro error, catch, SQL exception, ¿no? SQL exception, ¿ya? Luego de cerrar el RS, vamos a cerrar el statement, el que ejecuta las sentencias. Preguntamos igual. STM es diferente de null. Si entonces es diferente, cerramos. Close. ¿Correcto? Entonces acá tenemos un try catch y el último, ¿no? Ahora cerramos la conexión, ¿no es cierto? Acá. Si punto es diferente de null, y entonces con punto close. Agregamos el bloque y ya está. Entonces esto de acá que está en finally se va a ejecutar sí o sí después de haber terminado, después de haber ejecutado todo este bloque, ¿no? Así se ejecute bien o hay un error acá adentro, entonces se va a ejecutar todo el, ¿cómo se llama? El bloque ¿no? El bloque que va a permitir cerrar la sentencia, no, cerrar el resultado, no, la variable resultado, result set, cerrar la variable que ejecuta la sentencia y cerrar la conexión, ¿no? Lo cual nos va a permitir que no se queden, pues, en esta base de datos, ¿no? No se queden, pues, ahí, ¿cómo se llama? Pegadas las sesiones, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si ahorita ejecutamos eso, no hay problema, ¿cómo se llama? No va a devolver no va a devolver nada. Ya, entonces lo que tenemos que hacer ahorita es recorrer ¿cómo se llama? Result set. ¿Ya? Entonces, a ver un momentito. ¿Cómo recorremos esto? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, entonces acá en la captura de datos, este objeto, como le digo, tiene varios campos, ¿no? Que hasta podemos obtener el nombre del campo, todo eso. Podemos obtener características de la tabla. Pero lo que vamos a ver es recorrer. ¿Cómo recorremos? Mediante, acá hay una sentencia que es next. Este next se va a ejecutar, va a devolver true, ¿no? Va a devolver un valor mientras, hasta que estés en la última, digamos, el puntero haya recorrido todo lo que
la sentencia haya ejecutado. Quiere decir que, por ejemplo, este ser asterisco from alumnos me va a devolver un registro, ¿no? Entonces, al momento de hacer next, lo primero que no, le preguntamos, lo que vamos a preguntar es acá, eh, ¿puedo ir a la siguiente fila? Si me dice sí, todavía puedes, entonces lo primero que va a mostrar sería la primera fila que nos va a mostrar. ¿Ya? Entonces, o sea, este next nos va a decir si, si, si podemos movernos al, al- a la siguiente fila. Por defecto, cuando uno hace el asterisco from, que hace el primer next, y hay datos, se va a poner en la primera fila, ¿correcto? Se va a poner en la primera fila. Entonces, en el momento que ya no esto me devuelva falso, quiere decir que ya llegué a la última fila de la consulta. Entonces, primero vamos a verificar solamente con un if y mostrando, ¿no? System.out.println. Entonces, acá le pregunto, ¿no? ¿Puedo ir a la primera fila? ¿No? Entonces, next. Sí, me dice, ¿no? Entonces, rs.get y acá con get string, ¿no? Le voy a decir que me devuelva la columna 0, ¿correcto? Vamos a ejecutar eso, por favor. Ya, entonces yo acá le doy conectar. Ah, ya no le he pintado, ¿no? Ahí, sí le pintó. Acá le voy a poner un mensaje de error, ya, un momentito. Y es que nos devuelve un error. A ver, un ratito, déjenme ejecutarlo. Ah, ya, mira, yo le puse columna 0, pero dice, esta columna en este caso tiene que comenzar con 1, ¿ya? Ya, entonces, en este caso, este result set nos está devolviendo, ¿no? Un arreglo, ¿no? Y el de acá siempre tiene que comenzar con 1, ¿ya? Entonces, este sería lo que nos devuelve, digamos, yo hago un select asterisco from a esta tabla alumno, ¿no? Acuérdense, la primera columna es el DNI, ¿no? Entonces me dice que tengo que empezar del 1. Por lo tanto, yo ejecuto esto y le doy conectar. Ah, no se ve, ¿no? Un momentito. ¿No? Y ahí me bota la primera columna, ¿no? Ejecutan el proyecto y le presionan el botón conector y le va a mostrar la primera columna que es el DNI, ¿ya? Ya. Entonces, la primera columna va a ser el DNI. La segunda debería ser el nombre, ¿no? El nombre. La tercera, el apellido paterno. La cuarta, el apellido materno. ¿No? Segundo.
¿no? La quinta debe ser sexo. La sexta debe ser el estado. ¿Ya? Entonces, yo tengo que obtener, digamos, los datos según el tipo de datos de la tabla. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si acá, la base, si en la tabla, ¿no? Ahora un momentito. ¿No? Por ejemplo, si en la tabla, si en la tabla, por ejemplo, yo le he puesto, ¿no? DNI de tipo varchar, nombre de tipo varchar, apellido paterno varchar, sexo varchar, estado varchar, pero en grado le he puesto INT entero. Entonces, varchar sería lo equivalente en Java de tipo cadena, tipo string, ¿correcto? Pero cuando yo utilice un dato de tipo entero en la base de datos MySQL, entonces acá también debo decirle que esto me va a devolver un dato de tipo entero, ¿correcto? Y no me va a salir un error. Entonces yo al ejecutar esto, le pongo RAM ejecutar y le pongo, ¿no? Le pongo el botón conectar, ¿no? Me dice tipo de dato masculino, no sé, está mal. Entonces le he puesto en un modo en que no debería. A ver, el primero es DNI, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. El sexto es entero y el séptimo es string. Entonces acá está mal. Entonces acá es el DNI. Acá voy a devolver el nombre. Acá voy a obtener el apellido paterno. Acá voy a el apellido materno. Y acá voy a obtener el sexo. Voy a obtener el grado. El estado, ¿no es cierto? Entonces el grado es el que tiene eh, tipo de dato entero, el único, ¿no es cierto? Entonces ahí está, ¿no es cierto? Entonces en consola ya no muestra, ¿no? En consola nos muestra los datos, ¿no es cierto? En consola nos está mostrando los datos, ¿correcto? Entonces, a ver si vamos a agregar por base de datos todavía un registro más, ¿no? Entonces yo acá le modifico este script que ya había creado, que le he copiado y le cambio de DNI, pues, ¿no? Mario Ángeles y amigo Espinosa. Les voy a agregarle este registro, ¿no? Ya tengo dos registros, ¿correcto? Ya. ¿Qué pasa si yo le doy a ejecutar de nuevo? Mira, se está conectando y solamente me está mostrando el primer registro. ¿Por qué? Porque des en cuenta que acá solamente he llamado al bot,
a la función next solamente una vez. Entonces, yo para recorrer los registros de un resultado tengo que llamar varias veces, o sea, recurrentemente esta función para obtener el siguiente registro. Entonces, no puedo utilizar el if, sino tengo que utilizar ¿no? el operador de flujo de control while, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá pregunto, ¿no? Mientras esto sea verdadero, yo voy a pintar, ¿no? Mientras rs.next sea verdadero, yo voy a mostrar los datos del registro donde yo me encuentro ubicado. ¿Cierto? Entonces, esto ya no, esta next dice, no va, acá dice como comentario he puesto, ¿no? Nos va a decir si podemos movernos a la siguiente fila. Entonces, si esto es sí, nos va a pintar, ¿no? Y si es no, ya va a salir y ya no nos va a pintar nada, ¿correcto? Entonces, yo ejecuto esto, le doy, se carga el formulario, le doy conectar, le doy aceptar, ¿no? Y ustedes pueden ver en consola que ahora sí, ¿no? Me está, ¿no? Me está pintando ahora sí los dos, ¿no? Me está pintando los dos registros, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para los que no han podido, digamos, ¿cómo se llama? Crear la base de datos, me avisan, para después de hoy día, ayudarles a instalar su base de datos, o si han tenido problemas. ¿Correcto? Entonces, una vez ya tenido esto, lo que seguiría, digamos, fuera pasar esto, en vez de mostrarlo en pantalla, pasarlo al arreglo, ¿no es cierto? Al modelo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago esto en vez, acá en el while le pongo modelo.add, ¿verdad? Add row, new object, ¿no? ¿Se acuerdan la función que habíamos creado para cargar el modelo? Y acá en cada, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7, ya. Y acá dentro del modelo les vamos pasando estos datos, ¿cierto? Acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Y el sexto es de tipo entero, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo que estoy haciendo acá es llamar, ¿se acuerdan? A la función cada vez que yo presiono el botón agregar, ¿no? Me hacía esto, ¿no es cierto? Agregaba una fila al modelo y creamos un arreglo, ¿no? Un arreglo de objetos y le pasamos como datos. ¿No? Le pasamos como datos. Ya lo puse. ¿Ya? Entonces, le voy a dar a ejecutar a mi proyecto. Le voy a dar conectar, aceptar. Y miren, ¿no? Ahora, ¿qué me está mostrando? Los datos de la tabla alumno, ¿no? Mal escrito, pero igual ya cargó, ¿no? Así como está en la base de datos, pues, ¿no? Entonces, si yo le doy conectar de nuevo, otra vez va a cargar los dos, ¿no? Entonces,
Ahí ya tenemos que modificar la funcionalidad para que limpie todo la tabla y vuelva a cargar todo de nuevo, ¿no es cierto? Ya, entonces, por hoy creo que sería todo, hasta sería todo esto por hoy. Y en la próxima clase ya haríamos, ¿no? Lo que es el botón insertar, ¿no? Hacer inserciones, ¿no? Buscar, pero ya no va a ser acá en arreglo, sino va a ser en la tabla y lo vamos a mostrar acá. Eliminar,